Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Bien, pues el día de hoy comenzamos con esta serie acerca de la Semana Santa. Hermanos, esta temporada, más que ser una época que por tradición festejamos, debe ser para nosotros más que una tradición, un recordatorio, un énfasis de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Durante todo el año compartimos con ustedes acerca de diferentes temas. Y siempre, hermanos, siempre compartimos el sacrificio de Jesús. Pero en esta semana en específico hacemos mayor énfasis en el sacrificio de Jesús por nosotros. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, estamos por merecimiento propio. Ninguno de los que hemos sido salvados por el Señor nos salvó porque éramos muy guapos o muy guapas o muy bonitos o muy bonitas, o porque nos portamos bien o porque hacemos cosas por los demás. Nos salvó por la pura gracia y misericordia. Nos salvó el Señor a pesar de cómo somos. Y nos tolera el Señor a pesar de cómo somos. El día de hoy vamos a hablar, hermanos, de la entrada de Jesús a Jerusalén, lo que todos le llamamos por tradición la entrada triunfal. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, amados hermanos. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 21. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 1 hasta el versículo 11 de la siguiente manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron al asna y el pollino y pusieron sobre ellas sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, la entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén es un evento que se narra ampliamente en los 4 evangelios. En la Biblia tenemos los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en los 4 se narra este evento en particular, la entrada de Jesús a Jerusalén. Hay elementos, hermanos, de este evento que si nosotros le prestamos especial atención, podemos ver la riqueza que hay en este pasaje que nos dice a través de estos textos. La Biblia dice, hermanos, que Jesús entró en un pollino. Los pollinos se le llamaba así a las crías de las asnas. Nunca había sido montado ese pequeño burro, nunca había sido montado. El primero que lo montó fue
Jesús, y se dice que se trajo al asna, a su mamá, para que, como era la primera vez que era montado ese pollino, para que no se pusiera nervioso cuando su mamá burrita permaneciera a un lado. Amados hermanos, contrario a lo que se acostumbraba en aquella época, los reyes no entraban en burritos a sus naciones, no entraban en pollinos a sus naciones. ¿Cómo entraban los reyes de aquel tiempo cuando regresaban, cuando entraban a la ciudad? Entraban en caballos. Entraban, hermanos, a veces ni siquiera montados a caballos, sino que los caballos iban jalando unos carros donde iban los reyes en su entrada triunfal. Símbolo del poderío, símbolo del orgullo, símbolo del poder. Pero Jesús no entró allí, no entró con un caballo, entró en un pollino. Símbolo de la humildad. ¿Tenía el Señor derecho a entrar en un caballo y escoltado por un ejército? Por supuesto que lo tenía. Para que la gente lo viera. Por supuesto que el Rey de Reyes, por supuesto que el Salvador del mundo, tenía la autoridad y el derecho de entrar con un séquito de guardaespaldas, de guaruras. ¿Ha visto cuando el gobierno, el presidente de Estados Unidos va a visitar a un país? ¿Lo ha visto por la televisión? O el presidente de Rusia van a visitar un país. ¿Cómo entran, hermanos? No entran caminando bien a gusto, montados en una bicicleta o en un triciclo, no entran en una moto. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos entra en un carro al que le llaman, curiosamente, la bestia, que es un carro adaptado, hermanos, que trae un blindaje tremendo, trae quién sabe cuántas armas dentro de ese coche. Y por si fuera poco, entra acompañado y escoltado de otros coches que también traen blindaje, que están llenos de guardaespaldas, unos coches adelante, otros coches atrás, un helicóptero que los está monitoreando y unos pobres guardaespaldas corriendo a un lado de los dos coches. Se nota cuando llega el presidente de Estados Unidos a cualquier lugar. Bueno, así entraban los reyes en la antigüedad, haz de cuenta, a sus ciudades. Que todos sepan quién llegó aquí. Pero Jesús no, hermanos. Jesús llegó montado en un asna, montado en un pollino, humilde. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, para que se cumpliera lo que dice la Biblia en Zacarías 9:9. La palabra mansedumbre es símbolo de la palabra obediente, moldeable. ¿Cómo venía el Señor Jesucristo? En actitud de humildad, de obediencia, en actitud moldeable. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos moldeables? Miren, algunas personas son tan moldeables como el acero.
Si les pongo una bolita de acero en las manos y le digo, moldéela, hermano. Ay, ¿qué van a tener que hacer para moldear esa bolita de acero, hermanos? Agarrar un martillo. Ándale. ¿Y qué pasa cuando golpeas el acero con el martillo? ¿Saltan qué? Saltan chispas. Así son las personas que son orgullosas, altivas. No permiten ser moldeadas. Y cuando alguien se atreve a querer moldearlas, ¿qué va a pasar? Van a saltar chispas. Pero los que estamos aquí no somos como el acero, ¿verdad? Cuando alguien quiere corregirnos, no saltan chispas, salta ternura y amor y paciencia. Otros son como la plastilina. La plastilina es moldeable. ¿Saben por qué el Señor nos formó del barro y no del hierro ni del acero? Porque nos moldeó. Porque el barro es moldeable. El barro se puede ajustar. Y Dios quiere, hermanos, que usted y yo seamos como el barro en manos del alfarero. Y el alfarero es el Señor. Amén. ¿Cuántos son moldeables? Pregunto yo. En la Biblia dice en Proverbios capítulo 15, dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra procede la humildad. A la honra, antes de la honra, antes de ese sitio a donde todos quieren llegar, porque a muchos les gusta que su nombre esté allí rotulado. El diploma, la mención. Tenemos tendencia nosotros a que nos guste esa parte. Y mentiríamos, hermanos, si dijéramos, no, yo no. No, fue este gran nombre de Dios. Los títulos. Antes del título, dice la Biblia, viene algo que se llama humildad. Todos quieren tener el título, hermanos. Es el peligro. Todos quieren el puesto. Todos quieren el estado de honra, pero pocos quieren lo que precede a eso, que es el ser humilde, el ser manso, el ser moldeables. Hay un dicho que dice, todos quieren ser jefes y nadie quiere ser indio. Proverbios también dice, riquezas, honra y vida son la remuneración. Escuche bien, son la remuneración, son el pago de la humildad y del temor de Jehová. Son la recompensa de la humildad. ¿Por qué, hermanos? Porque la humildad destruye todo indicio de orgullo. Dios quiere que nos convirtamos todos nosotros en vez de ser una bola de acero o una bola de piedra dura,
nos convirtamos en barro moldeable en sus manos. Nada más que para que este proceso suceda, tenemos que dejar muchas cosas, porque el hierro, el acero, la piedra dura, ¿sabe con qué se endurece? Con el orgullo. Échele ese material, orgullo. El material del acero y de la piedra dura del alma está rellena de los ingredientes de orgullo, de vanidad, de vanagloria, de soberbia y de altivez. A mí nadie me puede decir nada. No. Yo así estoy bien como soy. No. O el famoso dicho popular, ¿verdad? Chango viejo no aprende maroma nueva. No, hermanos. ¿Sabe a los cuántos años? Y esto lo vimos también en la escuela dominical ahorita en la mañana. ¿Sabe a los cuántos años comenzó Moisés su ministerio? Unos dirán a los 20 años, pastor, en edad moldeable. Otros dirán, pastor, desde chiquito le enseñaron a liberar al pueblo de Israel. ¿Cuántos de los que están aquí tienen 80 años? Pues a los 80 años el Señor lo llamó. A los 80 años el Señor lo llamó. A los 80 años Moisés tuvo que aprender a ser moldeable en las manos de Dios, porque acuérdense que cuando Dios lo llamó, Moisés no quería recibir ese llamado, no quería al principio ejercer eso que Dios le dio, y tuvo que aprender, tuvo que entregarse en las manos de Dios para ser moldeable. Y luego dice en la Biblia que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Fíjese, un hombre de 80 años todavía le tocó aprender a ser moldeable en las manos de Dios. ¿Usted cree que Dios no puede hacer algo con usted y conmigo? Por supuesto. ¿Qué quiere? ¿Que Dios use sus manos para moldearnos o que Dios use el martillo para moldearnos? ¿Qué prefiere, hermano, hermana? Yo prefiero las manos del Señor, honestamente, que el martillo del Señor. Yo prefiero las manos del Señor que el martillo del Señor. Porque por más dureza, por más cabeza dura o corazón duro que seamos, si Dios quiere quebrantarnos, nos va a quebrantar. Pero yo prefiero que el Señor use sus manos y no su martillo. La humildad, hermanos, es tratar a los demás por igual, sean cuales sean sus circunstancias. Hay personas que no tienen la misma preparación que usted tiene o que yo tengo, o que no tienen el mismo nivel socioeconómico, pero todas las personas, hermanos, somos iguales independientemente de cómo nos vistamos. Valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Y no debemos menospreciar a nadie, ni mucho menos andar mirando sobre el hombro a las personas. Si viera qué gordo me cae eso. Porque yo lo viví en su momento cuando era chico, trabajando con papá. Lo contrataban y yo veía a las personas que a veces así miraban hacia abajo. Eso está mal, hermanos. Sin importar de dónde proceden las personas o lo que representan, sin complejo de superioridad sobre ellos. La Biblia dice: someteos los unos a los otros. La Biblia dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Así lo dice la Biblia.
Considerar a los demás como... Pero ¿cómo lo voy a considerar superior a mí mismo, pastor? Si yo soy el pastor de la iglesia. No importa que seas el pastor de la iglesia. Pero ¿cómo voy a considerar a los demás como superiores a mí si yo tengo una carrera y un título? No importa. Pero ¿cómo lo voy a hacer si yo tengo 50 años en el evangelio? No importa. Ni el tiempo, ni la preparación, ni la familia donde creciste, ni la situación socioeconómica que tú y yo llegamos a tener. Dice la Biblia, esto es un mandamiento para todos, hermanos. Consideren a los demás como superiores a nosotros mismos. Si viera cuánto podemos aprender, si aprendiéramos este principio, hermanos, valga la redundancia, si nos entrara en nuestra cabeza y en nuestro corazón este principio, si viera cuántas cosas podemos aprender de personas que aparentemente están por debajo de nosotros. Una sabiduría tremenda, una paciencia tremenda. Dice la Biblia, el que se humilla será exaltado. Amén. Al que se humilla será exaltado, y al que se enorgullece y es altivo, el Señor lo va a bajar. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se desprendió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué pasó primero? ¿Qué precede la exaltación? La humillación. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, sobre toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero ¿qué precede al levantamiento? La humildad. Luego entra Jesús a Jerusalén y las personas comienzan a declarar y a gritar la palabra Hosana. Ahorita entonamos un canto y fue muy emotivo porque todos empezamos a usar las palmitas que teníamos en nuestras manos, aunque la Biblia dice que arrancaban ramas de los árboles, pero no me podía traer ahorita mezquites, ¿verdad? Porque podíamos ocasionar accidentes. Entonces nos trajimos palmitas, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tienen sus palmitas? Imagínense ese momento, ese evento, donde la gente estaba gritando mientras Jesús iba entrando en su pollino, y estaba gritando, Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana quiere decir sálvanos, o también quiere decir te ruego que nos salves. Si alguien está teniendo un conflicto, un problema físico, y yo no sé cómo atender ese problema físico, voy a acudir con alguien que sabe cómo resolverlo. Por eso le hablamos a la ambulancia. Cuando alguna persona está allí tirada y yo no sé, mi capacidad no comprende lo que está sucediendo, le hablo a alguien que yo sé que puede hacer algo por esa persona. Cuando se está incendiando una casa y yo no puedo hacer nada para solucionar ese problema, le hablo a alguien que yo sé que puede solucionar ese problema, a los bomberos. Digo, un incendio pequeño pues yo lo puedo apagar, pero un incendio grande pues le hablo a alguien que está capacitado, que tiene la capacidad, que yo sé que tiene la capacidad para poder hacer algo para resolver mi situación.
¿Por qué las personas estaban diciéndole a Jesús, sálvanos? Porque Jesús tiene la capacidad para resolver cualquier situación en la que tú o yo estemos metidos, hermanos. Amén. ¿Cuál es tu problema? No todas las personas que gritaban en ese momento, Hosana, 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 sálvanos, Señor, tenían el mismo problema. A lo mejor unos estaban quebrados en su negocio, a lo mejor otros estaban enfermos, a lo mejor otros se sentían atormentados por sus problemas, a lo mejor otros tenían situaciones espirituales, pero el que estaba entrando sabían que tenía el poder para resolver cualquier situación que estuvieran pasando. Hermanos, el Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad, y no nada más tiene el poder y la autoridad, tiene el deseo el Señor de ayudarte cualquiera que sea tu situación, hermano, por la que estás enfrentando. Yo no tengo esa capacidad, aunque soy pastor, no tengo esa capacidad. Tengo límites. Tu esposo tiene límites. A veces las esposas quieren poner en su esposo el resolver sus problemas. Hermano, tu esposo, aunque sea un derroche de cualidades y talentos, tiene límites. Tu esposa, hermano varón, aunque sea un derroche de cualidades y de límites y de virtudes, tiene límites. No te puede resolver todo el problema. Tus papás, muchachos, no les van a resolver todos los problemas porque tienen límites. Pensamos que el gobierno nos va a resolver todos los problemas. Tiene límites. Pero tenemos un Dios en el que tú y yo le hemos entregado nuestra vida, que no tiene límites. ¿Qué se le puede hacer difícil al Señor? ¿Curarnos? Para nada. ¿Resucitarnos? Para nada. ¿Proveernos? Él es el dueño del oro y de la plata. Por eso las personas que estaban en este lugar le decían al Señor, sálvame, Señor, sálvame. Sálvanos, porque solamente tú tienes el poder para salvarnos. ¿De qué deseas, hermano y hermana, que Dios te salve en esta hora? ¿Sabe qué? Ni siquiera la muerte es capaz de contener el poder salvador del Señor Jesucristo. ¿De qué quieres en esta hora que el Señor te salve, hermano y hermana? Cuando cantamos Hosana, estábamos cantando, sálvanos, Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor a salvarme. Ya llegó el Señor, ya todo podemos estar tranquilos. Ya llegó el Señor. Cuando estaba chiquito, yo era muy cabezudo para las matemáticas por culpa de un maestro. No fue mi culpa, fue culpa del maestro. Porque a mí me gustaban mucho las matemáticas. Hasta quinto de primaria me encantaban las matemáticas. Y cuando entramos a quinto, el profesor empezó a preguntarles, nos cambiaron de maestro a mitad de año, y el maestro empezó a preguntarles a cada uno de los alumnos cómo se llamaba, cuántos años tenía y cuál es su materia favorita. Y como yo me pido Treviño, pues yo soy de los últimos. ¿Y cuál es tu materia favorita? Que español. ¿Y cuál es tu materia favorita? Civismo. ¿Y cuál es tu materia favorita? Historia. ¿Cuál es tu materia favorita? Y cuando llega conmigo y dice, yo me llamo José Luis, tengo, no me acuerdo cuánto tenía, no crean que 15 años, ¿verdad? Estaba en quinto. Y mi materia favorita es matemáticas. Y recuerdo las palabras del maestro perfectamente. Dijo, matemáticas,
Si matemáticas son las más difíciles, ¿cómo te pueden gustar? Bueno, desde ese momento me dejaron de gustar las matemáticas, hermanos. ¿De veras? Y batallé con las matemáticas la mitad de quinto, sexto, primero de secundaria, segundo de secundaria. Porque ese maestro me metió en la mente que las matemáticas eran bien difíciles. Hasta que un tío que es profesor de matemáticas, y mis papás ya desesperados, porque ahora las matemáticas eran mi coco, invitaron a un tío que es maestro de matemáticas en el Cebetis a que me explicara las matemáticas. Y yo me acuerdo que estaba quebrándome el coco con las matemáticas y luego llegaba mi tío y decía, ya la armé con esta tarea. O me iba yo a la casa de mi tío y, tío, ¿sí está mi tío? No, sí está, no, ya la armé. Yo no sé qué problema te está quejando. A mí en las matemáticas en ese tiempo, ahorita son otras cosas. Ahora son las matemáticas de mi hija. Yo no sé qué problema te esté quejando, hermanos. Pero no sé si tú sientas alivio cuando de repente estás en un problemón y llega alguien que te puede ayudar. Ay, qué bueno que ya llegaste, porque me puedes ayudar. Yo te digo, ya llegó quien te puede ayudar, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que estás pasando? A lo mejor son las matemáticas. A lo mejor es las finanzas. A lo mejor es una enfermedad. A lo mejor es un problema familiar, un problema matrimonial. ¿Qué te está quejando? Yo te digo, hermano, ya llegó el que te puede ayudar. Ya nada más falta que tú le digas, sálvame, Señor, ayúdame con estas matemáticas. Sálvame, Señor, ayúdame con estas finanzas. Y el Señor te va a decir, a ver, vamos a sentarnos, te voy a enseñar cómo ser un buen planeador financiero. A ver, hijo, vamos a sentarnos tú y yo, hijito, hijita, te voy a enseñar cómo solucionar problemas y conflictos matrimoniales. Pero primero tengo que cambiarte. ¿Cómo quieres que te enseñe, mijito? ¿Con mi martillo o con mis manos? Porque de pronto viene el Señor y dice, mijo, yo te voy a ayudar. Me dijiste que te salve y te voy a salvar. Pero hay que hacer algunos ajustes, algunos cambios en tu vida. ¿Cómo quieres que los haga? ¿Con el martillo o con mis manos? Les pregunto al Señor en esta hora, hermanos, ¿cómo quieren que haga los cambios? El Señor viene a salvarte. El Señor está allí para salvarte. ¿Cómo quieres que haga esos cambios en tu vida? ¿Con el martillo o con sus manos? Entonces déjese moldear, porque si no le dice al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor dice, bueno, mijito, vengo a salvarte, pero tienes que hacer este y este cambio. No los quiero hacer. No los quieres hacer. Pero me estás pidiendo que te salve. No, pues yo no los voy a hacer, Señor. Y me amacho que los quiero hacer. Bueno, mijito, aquí tengo un martillito bien bueno. Y con este martillito voy a ayudarte a salvarte porque me estás pidiendo que te salve. Y póngatelas. Sálvame, Señor. ¿De qué quieres que el Señor te salve en esta hora? El Señor está aquí, hermanos. Viene entrando triunfante. Viene a darte la esperanza que tú estás necesitando. Y no hay nada que se le dificulte al Señor para salvarte. Nada, nada. ¿De qué quieres que te salve? Y de lo primero que el Señor te quiere salvar es de la perdición eterna y de la condenación eterna. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para salvar lo que se había perdido. Isaías 43:11 dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien te salve. Fuera de mí
no hay quien te pueda salvar. Te invito a que te pongas en pie, por favor. Y el Señor quiere salvarte, hermano. A lo mejor tú ahorita cantaste sin saber el significado de la palabra Hosana, pero le estabas diciendo al Señor: sálvame, Señor. Yo quiero invitarte en esta hora. Dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. O cenaré con ella y ella conmigo. Si tú nunca has recibido al Señor Jesucristo en tu vida y quieres decirle en esta hora: Señor, sálvame, sálvame, sálvame de la condenación eterna, sálvame, salva mi vida. Hoy es tu oportunidad, hoy es el momento. El Señor está entrando en esta hora. Aunque tú y yo no lo veamos con nuestros ojos físicos, cree por fe que Él está aquí, que te quiere salvar. ¿Cuántos le quieren decir en esta hora: Señor, sálvame, yo te entrego mi vida y mi corazón? Hermanos, aquellos que quieren entregarle su corazón al Señor y decirle: Señor, sálvame de la condenación eterna y hazme nueva criatura. Yo te invito, por favor, que levantes tu mano. Quiero hacer esta primera oración contigo. Quiero ayudarte a orar y pedirle al Señor a través de esta oración: Señor Jesucristo, yo te invito a entrar a mi vida. Yo quiero que tú me salves de la condenación eterna. Yo reconozco que solamente en ti, Jesús, está la salvación de mi vida y de mi alma. Te entrego mi vida. Sálvame, Señor. Hazme nueva criatura. Te entrego mi alma y mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a los que hicieron esta oración. Y ahora quiero hacer esta otra oración por ti, hermano. A lo mejor ya Dios te salvó de la condenación eterna, pero hay problemas, hay circunstancias que Dios quiere que tú quieres que Dios te salve de estas circunstancias. Hoy puedes decirle al Señor: Señor, sálvame. Como dice Isaías: yo soy Jehová. Dios te dice a ti en esta hora: yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien te salve. Fuera de mí no hay quien te salve. Hoy Dios te puede salvar. No importa cuál circunstancia estés viviendo, Dios te puede salvar. Porque tiene la capacidad para hacerlo, y porque tiene la voluntad para hacerlo, y porque además se alegra en poder hacerlo. ¿Quieres pedirle al Señor que te salve de algo? Díselo al Señor en oración en esta hora. Y si tú quieres pasar al frente, puedes hacerlo también, hermano o hermana. Si tú quieres pasar, el altar está abierto. Puedes decir al Señor: sálvame de esta circunstancia que estoy viviendo. Sálvame de este conflicto que hay en mi alma. Sálvame de mi enfermedad. Sálvame de mi problema, Señor. Porque fuera de ti yo reconozco, no hay quien salve. Sálvame de mi situación matrimonial. Sálvame de mí mismo, Señor, y de mis circunstancias tan complejas que estoy viviendo. Sálvame en estas finanzas que han sido un tormento para mi vida, el poder resolverlas yo solo.
Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame de mi enfermedad. Sálvame de este problema de soledad que estoy enfrentando. Sálvame, Señor, de las circunstancias, aún de la escuela, del lugar de estudios. Señor, tú eres quien me puede ayudar. Señor, moldéame y sálvame. Sálvame, Señor. Sálvame, Jabashira, Jabasa. Sáname, Señor. Moldéame, Señor, moldéame. Solo en ti está la salvación. Fuera de ti, dice en tu palabra, no hay quien salve fuera de mí. No existe poder humano más grande del poder que tiene el Señor para salvarnos. Señor, sálvanos. Sálvanos. Hoy decimos, Señor, hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor a salvarme, a rescatarme, a ayudarme, a levantarme. En ti solamente, Señor, está mi salvación. En ti, Señor. Y puedo descansar en ti con todo mi corazón, Señor. Puedo descansar en ti con toda mi alma y con toda mi mente, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tienes mis circunstancias en tus manos, porque las he puesto delante de ti, Señor, porque has llegado para salvar lo que se ve perdido. Tal vez para mí toda esta circunstancia ya está perdida, ya está fuera de mi control, ya está fuera, ya me superó. Pero a ti no te ha superado, Señor. A ti no te ha superado. Ahora lo pongo, Señor, en tu control. Ahora lo pongo, Señor, en tu control, bajo tu autoridad. Y yo puedo descansar en ti, Señor, porque has llegado a resolver, ayudarme a resolver estas circunstancias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria, honra y alabanza a ti por siempre, Padre. Amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.